Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de C Sharp. El día de hoy vamos a ver los diferentes tipos de datos que podemos utilizar en este lenguaje. Muy bien, comencemos. Muy bien, para este ejemplo vamos a crear una aplicación de consola. Vamos a darle un nombre, puede ser tipos de datos. Muy bien, una vez que Visual Studio no haya creado nuestra estructura, podemos comenzar. Muy bien, antes de explicar los tipos de datos, es muy bueno tener claro lo que es, para qué se utiliza y con qué se utiliza. Bueno, los tipos de datos se utilizan para declarar funciones y variables. Primeramente, una variable no es más que un contenedor que utilizamos para guardar información de manera indeterminada, o sea, puede ser por un tiempo. Lo primero es que hay varios tipos de datos y vamos a utilizar cada uno de ellos dependiendo de la situación. Por ejemplo, si quiero almacenar en una variable el sueldo de un empleado, entonces necesito declarar esa variable como de tipo flotante. Si por ejemplo necesito guardar la edad de una persona, necesito entonces declarar una variable de tipo entero. Entonces, dependiendo de la situación que esté trabajando, o sea, dependiendo del programa que esté realizando, entonces voy a declarar las variables. Muy bien, el primer tipo que vamos a ver es el tipo byte, que es el tipo entero más pequeño, que va desde 0 a 255. O sea, una variable de tipo byte me va a guardar un valor desde el valor 0 hasta el 255. Eso es muy útil a la hora de guardar una edad de una persona, porque de 0 a 255 me sobra y me basta. La edad promedio de una persona tal vez llega a los 90 o 100 años. Primero, para declarar una variable de tipo byte, debemos poner su palabra reservada byte. Incluso el líder nos ayuda bastante. Y luego de eso necesitamos asignarle un nombre con el que se va a identificar esta variable. Vamos a poner ese mismo variable. Y luego de eso vamos a decirle que será igual a, por ejemplo, 270 si pusiera en este caso. Miren lo que ha ocurrido. Como le había dicho anteriormente, como los valores solo son de 0 a 255, 270 es mayor a 255. Entonces aquí en esa parte de la lista de errores, Visual Studio me está diciendo que el valor constante 270 no se puede convertir en un byte, o sea, no es válido que ese valor sea de byte. Entonces, para eso vamos a hacer que este valor sea menor, vamos a poner 230 y ya ahí sí desaparece el error. Ahora me está dando una advertencia. Me dice la variable en este caso está asignada pero nunca se utiliza, o sea, no es un error, es como una advertencia. Me está diciendo, oye, declaraste esta variable pero nunca la has utilizado. Entonces no importa, vamos a utilizarla ahora. Vamos a poner un console.writeLine que me diga lo siguiente: el valor de la variable es, y vamos a dar un espacio. Aquí en C Sharp, para concatenar un string con el valor de una variable o con otro string, utilizamos el operador más, y luego de eso vamos a ponerle lo que queremos que se añada a ese string. Vamos a poner variable que hemos declarado aquí arriba y punto y coma. Ahora sí, si se dan cuenta, ahora desapareció la rayita verde que tenía abajo, que me hacía referencia a que esta variable no se había utilizado. Vamos a poner nuestro console.readKit para detener nuestra aplicación de consola. Muy bien, si ahora le damos a iniciar, no como nos dice, ya que ese es el valor que le he asignado a la variable de tipo byte. Muy bien, ahora vamos a trabajar con los de tipo entero, variable de tipo enteras. Muy bien, vamos a utilizar ese mismo nombre, variable, para ganar el tiempo. El identificador para un tipo entero es int, int, que significa entero. Los valores corren desde negativo 2.147.483.648, o sea, negativo, hasta el positivo 2.147.483.647. O sea, puedo desde ese rango negativo hasta el rango positivo incluir en las variables de tipo entero. O sea, son números exageradamente grandes. Esto es muy importante, declarar el tipo de dato que necesito, o sea, en el momento que necesito, porque si declarara este tipo entero para, por ejemplo, guardar una edad, cuando yo sé que una edad no va a pasar de 100 como mucho, estoy utilizando espacio de más. O sea, hay que saber que todo esto que utilizamos, eso consume espacio, o sea, son más bytes. Hay que tener en cuenta siempre qué es lo que vamos a hacer con la variable, y para así declarar las variables que sean necesarias y no malgastar el espacio. Muy bien, por ejemplo, si pusiera este mismo número, vamos a copiarlo, y si corriera esto me da un error porque esto no acepta comas. Muy bien, sí, ahora sí, vamos a iniciar y ese es el valor que tiene la variable ahora mismo. Perfecto, estos son los tipos de entero, también acepta negativos,
pero desde el 148. Muy bien, dale a iniciar y ahí lo tengo mi valor negativo. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver el tipo double, tipo flotante. Muy bien, el double es un tipo de dato que me permite guardar valores tipo flotante. O sea, puedo poner por ejemplo 56.78. Eso es muy útil a la hora de declarar variables para comercios y cosas así. Por ejemplo, siempre los precios varían con puntos, o sea, .99, .80 y cosas así. Cuando necesitamos trabajar con este tipo de variables, utilizamos lo que es el tipo double. Por ejemplo, el valor de la variable es 56.78. Muy bien. Ahora viene uno que es el booleano. Vamos a poner el booleano, que es un tipo de dato que solo acepta dos valores, true o false. Eso es muy útil para programas, o sea, para encenderlo y apagarlo. Por ejemplo, si se fijan en el tic-tac de su bombillo, tiene 0 y 1, significa 0 apagado, 1 significa encendido. Eso se utiliza mucho aquí en la programación orientada a objetos, porque casi cuando programamos juegos y aplicaciones y cosas así, siempre necesitamos un control para saber cuando algo necesita repetirse, cuando sea verdad, y cuando necesita pararse, cuando sea falso. Vamos a poner por ejemplo true, el primer valor. Vamos a dar a iniciar y me dice el valor de la variable es true. Muy bien. Vamos a cambiar a false para ver también que funcione correctamente. Perfecto. Ahora vamos a ver los tipos char, los tipos carácter. Vamos a poner bien. Se declara con esta palabra char, y luego de eso acepta solamente un carácter entre comillas simples. Vamos a poner C. Si corremos ahora, a decir el valor de la variable es C. Si intentara poner más letras, me va a dar un error, ya que el tipo carácter solamente me acepta un carácter a la vez. No me acepta más de uno, pero para eso está este siguiente tipo de dato, que es el string. Ese tipo de dato, vamos a ponerlo aquí, string, me acepta cadenas de caracteres enteras. Puedo hacer, tiene que ser entre comillas doble, por ejemplo, es una cadena. Y si corremos ahora, me va a decir el valor de la variable es una cadena. Muy bien, bueno, resumiendo, hemos visto los tipos byte que me guardan un valor positivo desde 0 a 255. Los tipos enteros que me guardan una cantidad inmensa de valores desde el negativo hasta el positivo. Los tipos double que se utilizan para guardar de tipo flotante, son muy útiles a la hora de utilizar variables para precio y cosas así. Los tipos bool, los tipos booleanos que me guardan true o false. Los tipos carácter, o sea de un solo carácter que vimos ahora mismo, que me guarda un carácter a la vez. Y los tipos string que me guardan oraciones completas ya más grandes. Muy bien, ahora vamos a ver un tipo de dato muy curioso, que es cuando no conocemos el tipo de dato que se va a ingresar. O sea, por ejemplo, yo declaro una variable de tipo entero porque sé que voy a utilizar números enteros y negativos. Voy a declarar una variable de tipo string porque sé que va a ingresar un nombre, lo que sea. Pero ¿qué sucede cuando no conozco esto? O sea, aquí en C# hay un tipo de dato que nos ayuda bastante en ese momento. Es el tipo dinámico, dynamic, que se utiliza para que el programa intente adivinar el tipo de dato que el usuario ingresó. Por ejemplo, puedo poner dynamic y luego de eso vamos a poner variable nuevamente, y en este caso vamos a poner por ejemplo 23 la primera vez, y ahí dynamic lo que hace es que intenta averiguar el tipo de dato que estoy pasando. En este caso es un tipo byte y me lo imprime en pantalla como si fuera un tipo entero. También puedo ponerle por ejemplo cadena de caracteres, es una cadena, y Dynamic también me lo coge porque está intentando averiguar que el contenido, o sea esto que le estoy asignando a la variable, es un string. Entonces Dynamic siempre va a saber el tipo de dato, o sea, o intenta averiguar qué tipo de dato es. Puedo también el tipo de carácter. Como vimos anteriormente, teníamos que declarar cada tipo de dato, que es recomendable hacerlo así porque Dynamic él trata de adivinar qué tipo de dato es, pero a veces me asigna mayor espacio a uno que no sea necesario. Por ejemplo, el 23 él me lo lee como si fuera un tipo de entero, pero yo sé que es un tipo byte, o sea puedo utilizar un tipo byte. Entonces si yo puedo asignar el valor, si sé
con qué valores voy a trabajar. No es recomendable utilizar Dynamics porque él asigna el valor que él cree que este número es, aunque no sea así. Muy bien, creo que eso es todo por hoy. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales. También recordándoles que si quieren descargar estos cursos son totalmente gratis. Solamente entren aquí abajo a la descripción. Muy bien, nos vemos en la próxima. Chao.